Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, y arrancamos, hacemos un paréntesis a los estudios de cada libro de la Biblia que hemos estado desarrollando para tener este impactante estudio. Usted puede encontrar en la Biblia donde dice, de cierto os digo, una vez al año recordarás mi cumpleaños, y en este día ustedes harán fiesta nacional, se darán regalos, comerán pavo, y hacer todas las costumbres, se endeudarán en mi nombre. Firme ahora y pague desde marzo. En mi nombre harás todo esto y le regalaréis a los niños. Y que de aquí en adelante mi cumpleaños será para los niños. Y muchos, hermanos queridos, mire cómo somos de torcidos a veces, enseguida que hablamos de la Navidad y de lo que vamos a hablar, van a saltar diciendo, ¿y qué le vamos a enseñar a los niños? Bueno, por eso te digo, a veces la tradición está tan incrustada en nuestras vidas que renunciar a las tradiciones es durísimo. Y especialmente a estas fiestas que el Ecuador en breve se prepara a celebrar. Por eso, vamos entonces a ver qué dice la Biblia y vamos a ver cuáles son las costumbres que nos han enseñado nuestros padres, abuelos, bisabuelos y líderes religiosos. Vamos a ver si Jesucristo en su palabra o en toda la Biblia nos dice que tenemos que celebrar como lo hacemos y que tenemos que poner árboles de Navidad inclusive en los templos y en el altar. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y yo vuelvo a repetirte, hermanos queridos, por favor, si estamos hablando de Dios, usted que de pronto ya está viendo que en el templo de mi Dios han puesto guirnaldas, luces, árbol de Navidad y todo lo que tradicionalmente se hace, pregunte, ¿dónde está en la Biblia que tenemos que decorar el templo de nuestro Dios con esto que estamos decorando? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice en la Biblia que tenemos que celebrar Navidad? ¿Y dónde dice en la Biblia que Jesucristo nació un 24 de diciembre? Tenemos que aclarar algo, y eso es fundamental, se lo he dicho montones de veces, ustedes lo saben porque lo hemos repetido año tras año. La iglesia no celebra fechas, la iglesia celebra hechos. De nuevo, la iglesia no celebra fechas. ¿Qué celebra la iglesia? Hechos. Tal es así que el domingo de resurrección cada año cae un día diferente. Nosotros no celebramos el día que resucitó Cristo, nosotros celebramos el hecho de que Jesús resucitó. La Navidad la celebramos el 25 de diciembre, pero las iglesias orientales la celebran el 6 de enero. Celebran la Navidad. Y se sigue celebrando la Navidad porque no es la fecha, es el hecho de que el Hijo del Hombre aparece entre nosotros. Que yo no puedo probar que Jesús nació el 25 de diciembre, pero ellos no pueden probar que no nació el 25 de diciembre. Aparte, a mí no me importa qué día nació. Lo que nosotros no celebramos fecha, nosotros celebramos hecho, celebramos el hecho de que Jesús nació. El nacimiento de Jesús se describe en Lucas capítulo 2 versículos del 1 al 20. Hay solamente en 2 evangelios donde está escrito el nacimiento de Jesús. El uno está en el libro de Mateo capítulo 2 y, hermanos queridos, Lucas, que es lo que vamos a leer ahora. Así que por favor pongan mucha atención al relato bíblico para ver qué dice la Biblia y qué tiene que ver lo que estamos acostumbrados a celebrar en diciembre con el relato bíblico del nacimiento de Jesús. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20, y permítame que yo lo lea, y usted si tiene Biblia, por favor, ábrala y léala conmigo para ver si aquí dice que salieron José y María a cortar un árbol y adornarlo bonito para el nacimiento de Jesús. A ver si Jesús nació pájaro en un nido para ponerlo en un árbol. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿ok? Permítame leer. Nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz
a su hijo primogénito, es decir, su primer hijo. Jesús fue su primer hijo, no el único, primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores ya en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Ok? Aquí estamos viendo, hermanos queridos, detalladamente el nacimiento de Jesús. Y usted se habrá dado cuenta, hermanos, en esta primera lección sobre este tema, las 7 mentiras de la Navidad, ahora que hemos leído, de pronto usted, en esta primera lectura, ¿dónde está la vaca? ¿Dónde está el burro? ¿Dónde están los reyes magos? Los reyes no se saben cuántos eran. Solamente habla de los reyes. ¿De dónde salen los nombres, los 3 reyes magos de los evangelios apócrifos? Todos los evangelios apócrifos no están llenos de mentiras. Hay evangelios apócrifos que son una porquería, como el evangelio de Santo Tomás, que eso, nada más que de lejos usted dice, esto, yo no sigo leyendo esta porquería. Como el evangelio de... está viendo evangelios apócrifos, que no son canónicos. Evangelio como el de Judas, que hace poco se puso de moda, el de María Magdalena, son evangelios del siglo III, entre comillas, evangelios del siglo III o siglo IV, escritos por la herejía gnóstica, llena de herejía. Pero hay libros que están entre los evangelios apócrifos que no tienen herejía, que posiblemente sean vivencias de la primera iglesia. ¿Por qué no se ha puesto en el canon de los evangelios? Porque se recuerdan el criterio para poner un libro que fuera original de los apóstoles, que no tuviera herejía y que se usara en la liturgia del siglo I. Como habían libros que eran buenos, como la de Dagé, como otros evangelios, el evangelio de María, como otros evangelios, pero no teníamos la certeza que lo escribieron los apóstoles, no están. Por eso que el nombre de Isabel y Ana, de Ana y Joaquín, ¿de dónde lo sacan? De los evangelios apócrifos, porque hay libros apócrifos que no son malos como otros evangelios apócrifos que sí están llenos de basura. Los reyes magos, de ellos se hablan en los evangelios apócrifos, pero también se basa en la profecía de Isaías, que dice que vienen hombres de Sabá, de Arabia, trayendo incienso, oro y mirra. También se sale de la profecía de Isaías, por eso decimos que eran 3 reyes magos, pero lo importante no es ni siquiera cuántos reyes magos son. Lo principal es que en la Navidad hay 3 grandes manifestaciones de Dios. La primera manifestación de Dios es el nacimiento de Jesús, la manifestación a toda la humanidad, representados en José y en María, primeros hombres que ven el rostro de Dios. Está la gran manifestación de Dios Israel. ¿Cuáles son? Cuando el ángel le anuncia a los pastores que vayan a ver al niño. Y está la gran manifestación de Dios a los gentiles, a los paganos, a nosotros. ¿A quién es? A los reyes magos, a los 3 reyes que Dios se le manifiesta y vienen y adoran al niño. Son las 3 grandes teofanías o epifanías de la época de Navidad. Por eso la manifestación a los reyes es Dios revelándose a todas las naciones del mundo que no son judías, representados en esos 3 hombres de 3 diferentes razas que nos pone el evangelio, que le traen a Jesús oro, incienso
y mirra. Oro porque Jesús es rey. Incienso porque Jesús es Dios. Y mirra, que es perfume, porque Jesús es hombre. Sin Navidad no hay Viernes Santo. Y sin Navidad no hay resurrección. La Navidad es la gran fiesta de la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque hasta ese momento de la Navidad, a Dios nunca lo había visto, lo dice la Biblia. A Dios nadie lo puede ver. Por eso que no se podían hacer imágenes de Dios los judíos, porque nadie había visto a Dios. ¿Qué le dice cuando Moisés, el gran Moisés, el hombre que más cerca después de Abraham ha estado de Dios? ¿Qué pasa cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu rostro? ¿Qué le dice el Señor? Vírate de espalda, que yo voy a pasar y podrás ver mi espalda. En un sentido metafórico, como diciendo, nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Por la grandeza del espiritual de Dios. Sin embargo, la Navidad es la primera vez que el cosmos ve el rostro de Dios. Es la teofanía, es la primera vez que Dios se muestra a todas las naciones. La primera vez que podemos decir, hemos visto a Dios, como dijeron los griegos que fueron a ver a Jesús, dice, hemos visto a un Mesías. En la Navidad podemos decir verdaderamente, yo he visto el rostro de Dios. Y lo curioso que es un rostro como en cada uno de nosotros. O sea, la Navidad es la plenitud de nosotros, que somos imagen y semejanza de Dios. La Navidad es una fiesta espiritual profundísima. Acabamos de leer Lucas 2, del 1 al 20. Y nosotros, como ecuatorianos, también tenemos una costumbre. Enseguida te voy a decir de dónde salió esa costumbre. Para que veas y te asustes, especialmente a ti que te encanta, debajo del arbolito, hacer un precioso nacimiento. Y amados queridos, cuánta plata uno gasta en decorar la casa. Y hay nacimientos, hermanos queridos, desde porcelana fina, importada, hasta hábilmente talladas en madera por nuestros hábiles escultores ecuatorianos. Y hemos puesto estos tres nombres. Los nacimientos pesebre belenes, porque ahora también en el Ecuador se dice belenes, porque así se dice en España. Entonces, para que sepamos de qué estamos hablando. Y te voy a decir más claro. Esas figuritas que nosotros ponemos debajo del árbol de Navidad, donde generalmente tenemos a José, María, el pesebre vacío, y a las 12 en punto de la noche del día 24, amanecer 25, 12 en punto colocamos al niñito, y ahí tienes al perro, a la vaca, a las ovejas, a los pastores, a los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Tenemos a la estrella y el árbol, ¿no verdad? Y después de que sean las 12 de la noche, todo el mundo a pachanguear con un rico pavo relleno, a repartirnos regalos los unos con los otros y mentirle a los niños que Papá Noel vino a traerle los regalos. Pues Santa, ¿quién era originalmente? San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari, que era un obispo, que nació en Mira, en el área de Turquía hoy, y fue martirizado, estuvo muchos años en la cárcel, en la última persecución, y de tantos años que estuvo en la cárcel, cuando salió de la cárcel se asombró porque el pelo y la barba se le habían puesto blanco, de todo el tiempo que estuvo preso. Y San Nicolás de Mira, hoy conocido como San Nicolás de Bari, porque cuando llegaron los musulmanes lo trasladaron a Bari, en Italia. San Nicolás de Mira era un hombre lleno de caridad. Y cuando él sabía que había una familia, sobre todo los niños, lo conmovía mucho. Cuando sabía que había una familia con grande necesidad, él iba por la noche y para que no supieran que era él, le dejaba dinero y cosas en la puerta de la casa. Por eso en los países nórdicos se empezó a celebrar como la fiesta de San Nicolás el 6 de diciembre, que es la Navidad, se empezó a celebrar, que casi como San Nicolás le traía juguetes a los niños de su diócesis, le sigue trayendo juguetes a los niños. San Nicolás pasó a Europa, y de Europa, como siempre, de ahí brincó el charco y llegó a Estados Unidos. Y en los 1840 y tanto, un caricaturista que no me acuerdo el nombre, tenía el nombre por aquí, pero ya estamos terminando, no tenemos tiempo de estar buscando detalles, hizo una caricatura de San Nicolás, como caricatura, en vez de hacerlo como un obispo, lo hizo gordo. Y le puso eso, pero pasó. Pero para que ustedes vean, no fue hasta 1931. 1931. Cuando alguien en este país le cambió la facha a San Nicolás y le quitó el hábito que tenía
Pues como obispo, San Nicolás tenía si usted ve los antiguos San Nicolás, todavía tiene un hábito, y lo vistió como un esquimal de rojo. ¿Tú sabes quién fue? La Coca-Cola. La Coca-Cola fue que en el 1931, en uno de sus comerciales, le cambió a propósito la ropa a San Nicolás. Y de ahí ha pasado a ser también signo de la Navidad, suplantando a los reyes que sí están en el Evangelio. Pero ya yo voy a decir, hasta allá, hasta San Nicolás, hasta San Monticlo yo lo acepto. Ya también es un signo de la Navidad. ¿Por qué no lo vamos? ¿Por qué lo vamos a sacar de la Navidad? No podemos ver fantasmas. Cristo es más grande que Santi Claus. Es un signo de la Navidad, pero tenemos que saber cuál es el origen para que no nos den gato por liebre. Esas cosas paganas las han metido en la Navidad los mismos protestantes de este país, que después nos refriegan en la cara que la Iglesia Católica es pagana. En Francia, amados queridos, durante el reinado de Luis XIV, los carmelitas de Arles y los cartujos de Aviñón, ¿ok? Nombres y apellidos, hermano. También religiosos, esos son los carmelitas de Arles y los cartujos de Aviñón en Francia, bajo el reinado de Luis XIV. Vaya apuntando, hermano, porque todo esto es historia. Vuelvo a repetirte, hermano. Esto no pasó en el siglo I, esto no pasó en el siglo II. La doctrina cristiana era pura, no se estaban celebrando nada de estas cosas. Estas cuestiones vinieron después. ¿Por qué? Porque dejamos el estudio de la palabra de Dios y ahora vinieron las tradiciones a ocupar el lugar en vez de lo que Dios manda que nosotros hagamos. Pues entonces, los carmelitas de Arnés y, hermanos queridos, los cartujos de Aviñón fabricaron abundantes nacimientos. El símbolo de los católicos de la Navidad, ¿cuál es? El pesebre. Porque ¿quién inventó el pesebre? San Francisco de Asís. San Francisco de Asís fue el primero, porque San Francisco era muy devoto de la encarnación de Cristo, fue el primero que en Asís hizo un nacimiento, una noche de Navidad. Y él mismo ofició de diácono en la misa. Por eso yo estuve en una época en Navidad en Belén, en Asís, y es impresionante porque todo Asís lo llenan de nacimientos del mundo entero. Hermano, tú tienes que entender algo. A ver, ¿Jesucristo de qué nacionalidad era? ¿Sí sabe que no era ecuatoriano Jesucristo? No, ni José ni María. Ellos no eran ecuatorianos, ni eran italianos, ni eran franceses, ni eran romanos. Ellos eran judíos. ¿Ok? Y si es verdad, un pesebre es un comedero de animales. Si es verdad, estaban en una cueva o estaban en un lugar, ¿no? Porque no había lugar en el hotel, en el mesón. Pero eso no quiere decir que María iba a dar a luz al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, con animales, hermanos. Eso es inmundicia. Eso no lo haría, pero ni la persona más ignorante. Hermanos queridos, dar a luz, porque los animales pues obviamente traen sus infecciones y tienen todos sus bichos y sus cosas. El rey del mundo sí nació pobre, en un lugar pobre, pero no con animales, hermano. Un judío jamás podría estar en una casa o vivir o dormir en un lugar con animales. Eso es contaminación. Y por eso tenemos que entender eso, hermano. Jesucristo nunca, cuando nació, ni habían ovejas, ni había el burro, ni había la vaca, como representamos nosotros en los nacimientos. ¿Qué artistas, como se supone, dice, bueno, pues si es una cueva y ahí hay un pesebre comer animales, es obvio que ve animales. Si hubieron animales, hermanos míos, José antes de que María dé a luz, sacó toda esa sarna de ahí, pues, hermano. ¿Cómo va María a dar a luz con los animales en un lugar, hermanos míos? El que conoce algo de la Biblia, como lo hemos estudiado en los libros, Dios es una persona tan pulcra, no solamente que Él es santo y puro, a Él le gusta la limpieza. Acuérdense ustedes cuando leíamos Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que el Señor se preocupaba prolijamente de ver a sus hijos limpios, bañados, perfumados. Él no iba a permitir que su hijo naciera en medio de heces de animales. Pues hermano, por favor, no seamos irracionales al pensar así. Pues. De ser así, Jesucristo nunca hubiese utilizado la parábola del hijo pródigo. Simplemente para simplificar la falsedad de este hombre. No es necesario ser un sabio de la Biblia para conocer estos detalles.
Finalizamos con una extensa explicación a los detalles mencionados por este instrumento de Satanás, quien falsifica la misma palabra de Cristo. Los reyes fueron a buscar a Jesús, ¿dónde? No, fueron a un palacio, porque es lo lógico. ¿Dónde nacen los reyes? ¿Y dónde estaba Jesús? En un establo. Es la gran contradicción. Jesús no escoge nacer en un palacio. Jesús escoge nacer en el lugar donde ninguno de nosotros hemos nacido. Porque ahora los pesebres nosotros los ponemos muy bonitos, como ponemos las cruces muy bonitas, pero un pesebre no era así. ¿Quién en los pueblos de nosotros, en los países de nosotros, ha entrado a un potrero? ¿A qué huele eso? Ustedes saben a lo que huele. A eso olía el establo de Belén. A eso olía el establo de Belén. Como la cruz no es la que ponemos a Jesús con la raya en el medio y peinadito y limpiecito. Eso no es la cruz. Hemos tratado nosotros de limpiar la realidad porque nos molesta Jesús sucio y naciendo en un lugar apestoso. Pero verdaderamente Jesús escoge, porque a eso viene él. Jesús no viene a vivir bien, Jesús viene a conocer hasta lo más bajo que puede caer el ser humano, menos en el pecado. Por mucho que tú te quejes, tú nunca vas a nacer como Jesús. Y por mucho que tú te quejes, tú nunca vas a morir como Jesús. Porque vas a morir en un hospital con morfina si hay dolor y con oxígeno si te falta el aire. O sea que no hay camino que tú recorras que Jesús no lo haya recorrido primero. Te quedaste sin casa. Jesús dijo, hasta las zorras tienen cueva y yo no tengo dónde cobijarme. Te traicionó la mujer, el marido, los amigos, el socio del negocio. Uno de los allegados de Jesús no lo traicionó, lo besó traicionándolo. Lo vendió. O sea, cualquier cosa que tú estés pasando, Jesús lo pasó peor primero. Por eso que te entiende perfectamente. Pero todo eso, ¿dónde comienza? En la Navidad. En el pesebre de la Navidad. No es una fiesta de niños, es una fiesta profundamente teológica. Para que ustedes me dicen, ¿cuál es el país más protestante del mundo? Estados Unidos es el país más protestante del mundo. En cada iglesia, cada esquina hay una iglesia. El árbol definitivamente era un símbolo pagano de Alemania. ¿Que quién lo hizo popular? Era un símbolo luterano. Porque como los luteranos no podían poner el nacimiento, porque ¿qué es lo que tienen? No, figura. Figura, ellos tienen fobia. Entonces, para no poner el nacimiento, pusieron el árbol de Navidad. Y el príncipe Alberto, el esposo de la reina Victoria de Inglaterra, en el 1850 y tanto, fue el que llevó el árbol de Navidad de Alemania a Inglaterra. Y de Inglaterra, como todas las cosas de Inglaterra, pasó ¿para dónde? Para acá. ¿Y de aquí para dónde pasó? Al mundo entero. Hasta el Concilio Vaticano II estaba totalmente prohibido poner un árbol de Navidad en la Iglesia Católica. Fue después del concilio cuando se permitió poner árboles de Navidad, porque el símbolo de la Navidad no es el árbol, el símbolo de Navidad es el pesebre, y el Papa insiste en que los cristianos sigamos poniendo el pesebre. Pero ya el árbol, vuelvo como digo, el 25 de diciembre la fiesta del Sol Invicto. Después de 1700 años ya es cristiana. El árbol ya después de 200 años ya se ha convertido en un símbolo. Ahora yo voy a decir, eso es pagano. No, ya es parte de nuestra tradición de Navidad, porque yo voy a decir, sí, puede ser que tenga un origen pagano, pero en este momento, pues 200 años que simboliza la Navidad, y hasta puede tener un sentido muy profundo. ¿Qué podemos ver en el árbol de Navidad? El árbol de la vida, que estaba en el paraíso, que se secó por el pecado y que por el nacimiento de Jesús y se llena de luces, porque Jesús es la luz del mundo. O sea, podemos encontrar el árbol de Navidad hasta un sentido, porque tampoco podemos ser como los fariseos que en donde quiera están viendo fantasmas. Yo no tengo ningún reparo contra el árbol de Navidad, pero fíjate cómo eso, los protestantes que nos acusan de pagano, el árbol que sí es pagano, ¿quién lo mueve en el mundo entero? Un país netamente protestante. Y con Santa pasa lo mismo. En nuestros países, ¿quiénes traen los juguetes? ¿El niño Dios o los Reyes Magos? Punto. Ambos, el niño Dios y los Reyes Magos, están en el Evangelio. Aquí quitaron a los Reyes Magos, ¿a quién pusieron? A Santa. Otro símbolo pagano.
Y lo exportaron. Entonces, me van a decir a mí que la iglesia es pagana. Este pie protestante es la madre del paganismo moderno. Y nosotros somos la madre del paganismo, exportamos paganismo. Y no nos rescatamos. ¿Cómo llamamos a los artistas de Hollywood? Los ídolos de Hollywood. Somos un país de espectadores de ídolos. ¿Y qué son los ídolos de Hollywood? Porquería. Y estamos infectando América Latina, estamos infectando al mundo entero de la porquería de aquí. ¿Dónde surge la iglesia satánica? No surge en Roma, ni en España, ni en Colombia. Surge aquí en Estados Unidos. ¿Dónde surge la teosofía? Aquí en Estados Unidos. ¿Dónde surge el espiritismo? Aquí en Estados Unidos. ¿Dónde surge la nueva era? Aquí en Estados Unidos. Me vienen a decir que la iglesia católica es pagana a los protestantes. Hay que tener cara.